Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio de la Plaza de mi Pueblo, el espacio de la CNT donde nos juntamos las afiliadas, pues a hablar un poco de nuestros sectores, nuestras experiencias o nuestras inquietudes. Hoy contamos con la participación de compañeras del sector de comercio y la idea es un poco pues hacer una radiografía del sector y compartir qué experiencias sindicales hemos llevado en nuestros puestos de trabajo. Así que si os parece empezamos con una pequeña ronda de presentación. Empiezo por ahí y nos contáis un poco pues en qué sector trabajáis, en qué área. Bueno, yo soy Víctor, aquí compañero de la CNT. Yo trabajo en comercio, en concreto aquí al lado de la catedral, en Medievo. Y ya está, o sea, que la presentación es eso, ¿no? No hay que decir nada. Pues yo soy Laura y bueno, ahora mismo no estoy trabajando, pero sobre todo he trabajado en hostelería. Y Sí, está bien, es simplemente como por qué estáis hoy aquí en la mesa. Bueno, yo me llamo María del Mar y trabajo como él, en una tiendecita cerca de la catedral. He trabajado antes como recepcionista, o sea que también parte del sector, y ahora como dependiente. Y bueno, yo me llamo Ignacio, soy militante de CNT Granada y aunque ahora mismo no estoy trabajando en el sector de ni comercio ni turismo que esté relacionado así con lo que vamos a hablar hoy, sí que tengo experiencia sobre todo en el sector del turismo. He trabajado en agencias de viajes y de atención al público en monumentos y tengo una batería de cosas que podría servir para este programa. Bueno, ya acabo yo me llamo Julia y nada, soy también compañera del sindicato. Y bueno, esto queríamos sentarnos en la mesa a hablar un poco del sector comercio o el sector turismo. Sabemos que es un sector mayoritario en la ciudad de Granada, pues si la otra mitad igual sería la universidad y el estudiantado, todo lo que queda además como del sector productivo, ¿no?, de la ciudad es este. Y además vemos cómo esto en la ciudad se ha ido acentuando, se ha ido impulsando a través de cosas como la recepción de los Goya del 12 de octubre, la cumbre europea, ¿no?, que se hizo aquí también, un poco con la intención igual de ir situando la ciudad también de cara afuera, el panorama internacional como un atractivo turístico y sí que nos gustaría hablar un poco de esa otra cara, ¿no?, que tiene el turismo, de cómo lo vemos las trabajadoras a las que claramente no nos llega la riqueza y sin embargo sí nos llegan las consecuencias pues de precarización, de expulsión de los barrios, de no acceso a la vivienda o encarecimiento de la vida. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta va un poco por ahí, si ha cambiado de alguna manera vuestro trabajo con la forma de relacionaros de la ciudad, ¿no? Nosotras que vivimos desde el turismo desde el otro lado, pues cómo nos afecta. Yo creo que desde luego sí que cambia y afecta, ¿no? También algo que hablamos mucho entre compañeras, que la mayoría de gente de Granada que trabaja en Granada no es de Granada precisamente, ¿no? Porque bueno, yo soy de Zaragoza y bueno, aquí hay compañeras que son de otros lados y tú cuando llegas a Granada empiezas a trabajar o a desarrollarte aquí, empezar a hacer una vida, pues te das cuenta de cómo la ciudad se ha construido no para la gente que vive aquí ni la gente que trabaja, sino para gente de fuera, para un consumo y tal. Yo lo que más he notado, lo que tal, es como que tú cuando vives aquí, tú luego vas por la calle y por eso te das cuenta de que la ciudad no está para ti, ¿no? Que tú vas por la calle y no puedes disfrutar de lo que hay aquí, no puedes caminar tranquilo porque está siempre petado de gente, pues un montón de guiris parándose en medio de la calle para hacer fotos, o sea, como que no es un lugar, o yo no lo siento como un lugar sano donde las personas trabajadoras podamos como desarrollarnos plenamente, ¿no? Eso es como la principal percepción del poquito tiempo que llevo yo aquí en Granada, que llevo más o menos pues 3 años y poquito, como la sensación general que he tenido. bueno, sí, yo coincido bastante contigo y bueno, en mi caso, sobre todo en los últimos años, ha sido la imposibilidad de vivir en la ciudad o cerca de mi trabajo. Por, como has comentado antes, la locura del alquiler. Bueno, y aparte yo también soy un poco alérgica a la ciudad en general, aunque creo que la necesito también.
nos necesitamos mutuamente. Y bueno, más o menos eso. Pues yo en los años que estuve trabajando para unos monumentos muy conocidos aquí de Granada, que son los que se llaman Dobla de Oro y que hoy tenemos en el sindicato una sección sindical bastante potente, mi experiencia como trabajador ahí era como vivir un poco con un contacto muy directo lo que es el desfase entre el que vive aquí en Granada, el trabajador que vive en Granada, y en la masificación turística, ¿no? Porque yo vivía en La Chana en aquel momento, entonces tenía que ir hasta el Albaicín a currar, ¿no? A estos monumentos, que son 3, entonces a veces te tocaban uno, otras veces en otro y demás. Y el horario, que era un turno partido, te obligaba a que el tiempo de descanso, yo me tenía que quedar ahí en el Albaicín porque no me daba tiempo de volver a La Chana, o a lo mejor era volver a La Chana, comer súper rápido y volver. Yo ese año no vi a mis compañeros de piso para comer. Claro, la experiencia era que tú atendías a mí me resultaba un poco lo que decía Víctor, de que te das cuenta que la ciudad no está hecha para ti. Está hecha en mi caso era para la gente a las que yo atendía todos los días, porque yo les atendía y luego en mis 20 minutos, media hora que tenía para comer, yo me salía y como yo uniformado, teníamos una I gigantesca en la espalda, había un montón de guiris que ya incluso en mi descanso me preguntaban, iban por la calle, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde se encuentra esto? Y yo, mira, que yo no trabajo aquí ahora mismo aquí en la calle. Mientras estos turistas, yo entraba en un bar para pedirme un bocadillo para comérmelo, veía a algunos de los que yo había atendido comiendo sentados y yo tenía que comer de pie, rápido o en un parque, y claro, al final estamos aquí completamente desplazados, y esa interacción con la ciudad también es muy potente. Yo no vivía fuera de la ciudad, como el caso de Laura, vivía en la ciudad pero en barrios muy alejados, vivía en La Chana y claro, para mí venir al centro era evitar las calles con más gente porque generaba un poco de rechazo ya, encontrarme un poco con el material con el que yo trabajaba, ¿no? Pero era como, tío, estoy ya hasta aquí, y a mí no me apetecía ya ir al centro en mi tiempo de descanso, me quedaba en mi barrio en La Chana, que estábamos a gusto, y bueno, eso era un poco mi manera de vivir la ciudad en aquellos momentos. Bueno, pues yo como ellos, en realidad, coincido en todo. Yo personalmente, me acuerdo cuando estudiaba aquí, antes de trabajar, que era como que salía a la calle y como que la disfrutaba más, que era más bonita, Granada. Y ahora es como que voy mirando para el suelo, y si no es mirando para que no me choque con un guiri que está haciendo una foto, o lo esquiva, o lo que sea. Entonces como más, la veo diferente, por eso, porque ya no la veo como tan auténtica como era antes, ahora es más el producto. También como entrar a trabajar te cambia un poco la percepción, creo yo. Y viendo, cuando trabajaba de recepcionista, era mucho turismo guiri, digamos, extranjero, y como que se priorizaba mucho. O sea, los jefes le daban mucha importancia a que estuviera contento, a que hablara muy bien su idioma y tal. Y luego como que a tipo daba un poco igual lo que tú pensaras o lo que... Y en la tienda que trabajo ahora ya totalmente, o sea, se ha intensificado, vamos, un montonazo. Es súper importante, no entras, pero si no sabes inglés como que tienes menos posibilidades, cuanto más idiomas sepas, más posibilidades tienes, y eso que como ya también los estereotipos de que ves un guiri, sabes que a ese estereotipo le gusta comprar un producto, pues como que va a por él y empieza a hablarle en su idioma para que lo compre y tal. Entonces como que muy, muy orientado al turismo, el turismo todo. Y a mí personalmente eso, que veo la ciudad diferente, ya no la disfruto como tal. Ya es trabajo y turismo, y ya está. Ya, sensación compartida. Habéis contestado todas un poco por el mismo lado, pero sí, de ciudad-producto y no ciudad para habitar. Y ya un poco hablando más del sector, ¿cuáles son, como desde el punto de vista igual, como más sindical, cuáles son, o percibís que son como las infracciones más graves que se cometen en este sector? Y también igual la gente que lleváis un tiempo trabajando en él, si habéis visto que eso también va evolucionando, como este posicionamiento de la ciudad va encrudeciendo también estas condiciones de trabajo y así. ¿Cómo queréis, en verdad?
Dale si quieres. Bueno, Sí, vale. O sea, yo lo que he visto principalmente, que creo que tenés muy compartido con la hostelería sobre todo, ¿no? Porque el turismo afecta a varios sectores y yo lo que más he visto pues son pues, horas extra no remuneradas, jornadas diarias por encima del límite, festivos no remunerados, un poco el starter pack, ¿no? Que llamamos muchas veces aquí en el sindicato de tal, como creo que eso es lo principal. Luego cada caso tal tiene como un propio contexto y así, pero eso es lo que más veo. Y una cosa que también veo que igual no es como infracción como tal, es también lo que ha dicho antes el compañero Ignacio de la jornada partida, ¿no? Que es algo que es legal dentro de unos márgenes y un tal, pero que creo que es algo que en este tipo de sectores nos afecta mucho en nuestra vida diaria y que aunque sea legal no tiene por qué ser bueno. Y eso como que me parece importante hacer hincapié no solo en las cosas legales, no legales, sino en cosas que nos afectan un montón, y creo que también la jornada partida es algo que nos parte, ¿no? Que también tenemos por ahí unos cartelillos con ese lema, y porque es que es así. sí, total. Yo llevo trabajando desde los 18 años, desde que salí del instituto y bueno, he estudiado mi carrera y todo mientras tanto. Y es que no he aguantado más de 3 meses en un trabajo sin quemarme al final por las condiciones que te ofrecen. Ya si estás a 40 horas, que hoy en día es difícil permitirse el hecho de vivir, si no estás a jornada completa, pues eso no te da la vida para tener un buen horario del sueño, alimentación, vida social, ya eso ya... y no sé, y las cosas para el trabajador cada vez se están poniendo peor, y yo creo que cosas que habíamos conseguido otra vez están intentando arrebatárnoslas de la manera en la que pueden. Pues más o menos lo mismo, la verdad. Yo sobre todo el tema de que pagan mal, pagan menos de lo que deberían, firmas que te dan un dinero y luego te dan otro en mano, y es un poco negro eso. Y también lo que han dicho ellos, el bienestar, aunque no sea legal o ilegal, pero que el bienestar es muy importante, que ya el turno partido, por ejemplo, o que al final es como que al ser trabajador del turismo como que te tienes que esforzar 100% por el turismo, como ha dicho él, por ejemplo, que llevas la I aquí, y aunque no estés en tu turno, te tienen que preguntar y no le puedes decir que no le puedes decir, no, es que no estoy en mi horario laboral, porque ya queda mal, ya es un comentario negativo, ya. Entonces, ya quitando el tema de dinero, que te hacen trabajar festivos sin remunerártelo, que eso también con el sindicato se consigue, nosotros hemos conseguido un montón, de hecho, pero ya el propio bienestar yo lo veo que estamos yendo un poquillo para atrás. Y desde que yo trabajo desde que terminé la carrera, y ni mejora ni desmejora, o sea, yo lo veo un poco estancado, como que sí, que a lo mejor te pagan lo que te tienen que pagar, pero te quitan algo, o sea, te dan y te quitan a la vez. Entonces yo lo veo como un poco estancado, mi percepción desde que trabajo en el sector, creo yo. Igual no iba tanto así como a cuestiones del convenio, sino más si ha ido increciendo como la presión, ¿no? Igual unas compas del sector que también pues trabajaban para esto, sí que comentaban como, joder, después del COVID ha habido muchísimo más turismo, el número de visitas o los grupos se han ampliado mogollón, pero eso luego no ha revertido ni en más dinero, ni en otra organización, ni que se contrate más personal. O sea, como todo ese enriquecimiento, bueno, está claro que ni migajas, ¿no? Entonces, como la pregunta iba un poco más por ahí, como eso, si eso ha ido en más presión para vosotras, que si os apetece luego hacer como segunda rondita también contestando por ahí. Yo a este respecto, claro, hay que llamar la atención de que se ha vivido, como decían estos compañeros, ¿no?, ayer, que las condiciones se han mantenido prácticamente congeladas
cuando se ha experimentado un incremento muy elevado de la turistificación. Hay que recordar que el convenio de hostelería de Granada, por ejemplo, ha estado congelado, sus tablas salariales, desde 2019 hasta, ¿qué año ha sido? Hasta 2023 o 2022, se me bailan un poco las cifras, pero en los años más fuertes de la famosa recuperación después de la pandemia, donde las terrazas han ocupado las plazas, la gente, las cañitas de la libertad de Ayuso, la gente contagiada con la mierda de ir a las terrazas a muerte, y el convenio estaba congelado. Y cuando estos convenios suben, se suben las tablas salariales, nunca lo suficiente, siguen siendo por debajo del IPC, del incremento del coste de la vida, además. Es decir, los salarios, mientras la vivienda ha subido un porcentaje altísimo en los últimos 10 años, los salarios han subido solamente una migaja, ¿no? Es decir, la pérdida de poder adquisitivo es brutal. Y este fenómeno de turistificación nos lleva por delante. Yo, como hace tiempo que no trabajo ya en el sector de turismo, pero claro, las condiciones por aquel entonces era el starter pack, igual. Porque, claro, una cuestión también es que los convenios prácticamente quedan intactos, suben las tablas salariales, pero el resto, a nivel de permisos, de jornada, de descanso, eso no varía, es más, van empeorando. Y hay una cuestión que es progresiva y que viene de antes, que es la cuestión de la inestabilidad laboral. Y llama mucho la atención cómo Comisión y UGT, en los convenios que ellos firman sectoriales, van quitando los pluses de antigüedad. ¿Alguno de aquí ha visto alguna vez en su convenio el plus de antigüedad? En comercio, ahora mismo hay plus de antigüedad, ¿no? Pero en hostelería... no lo sé. En el que a mí me tocaba, que era el de ocio, educación, tal, no sé qué, ese no hay plus de antigüedad. Y en otros los van quitando. Y las compensaciones de los festivos muchas veces no vienen reguladas claramente, y son sectores donde eso tiene mucho peso y tiene un impacto muy negativo en nuestra vida. Sí, bueno, yo quería añadir que, bueno, en mi último trabajo estuve en una multinacional de comida rápida y nada, antes se regía por el convenio de hostelería y ahora se rige por restauración moderna, lo cual pues aprieta muchísimo más al trabajador, incluso hablando de multinacionales, ¿no?, que cada vez ven más incrementados sus beneficios, que abren más franquicias, que suben los precios de sus productos y bueno, consecuentemente pues necesitan de un mayor compromiso y a veces una plantilla más amplia. Lo que hacen es recortar en personal y seguir dificultando la vida obrera. Sí, de hecho, un poco vinculado por ahí, igual queríamos también abordar este bloque de cómo ha afectado esto ya a vuestras vidas, ¿no?, en el plano personal. Como empezando igual un poco por esta reunión, que nos ha costado muchísimo agendarla, porque los horarios del sector son caóticos, como comentabais, pues se trabaja festivos, cómo se priorizan claramente sus horarios por encima de los nuestros. Entonces hay como eso, pues si nos podéis hablar un poco, no sé, ¿te apetece? Pues sí, el tema de los horarios en hostelería es un poco regulero. En recepción de hotel, por ejemplo, yo era un poco la correturno y era como el comodín. O sea, mañana, tarde, había hasta noches, no había plus de nocturnidad. Ya volviendo a lo de la precariedad y todo eso, echaban muchas horas, no tenías conciliación. O sea, cuando trabajabas por la noche era imposible hacer vida con gente, porque cuando tú dormías ellos estaban despiertos y viceversa. Y ahora que ya sí estoy en la tienda, que ha sido para agendar la reunión esta, por ejemplo, por mucho que te den horarios y tal, es como que si es facilidad para ellos que eches un turno que no te corresponde, que te avisen con poco tiempo, por ejemplo, pues lo tienes que hacer, porque es por el bien de la empresa y todos los rollos que sueltan. Y es muy complicado conciliar una vida. Yo, dentro de lo que cabe, me considero afortunada porque es un turno corrido, no es partido, si no sería horrible.
y rota mañana, tarde, que no estás fijo siempre en un turno, que eso es súper complicado también para... Pues si estás por la mañana no puedes ir a citas que solo tienen cita por la mañana, por ejemplo. O sea que dentro de lo que cabe ahora ha mejorado un poco, pero conozco a gente que tiene turnos fijos mucho peores, que tiene turnos partidos que le va súper mal para familia, para pareja y demás. Y es complicado. O sea, y en tienda, bueno, tiene un pase, pero yo hostelería no he trabajado. Las compañeras hablarán mejor, pero hostelería me da la sensación incluso que hasta peor, concilia, que son como muchas horas, muy mal remunerado, todo fatal. Es mi percepción. No sé, ¿quién quiere? Alguien que haya trabajado en hostelería a lo mejor puede... Sí, bueno, lo que tú has comentado, y no tienen, bueno, la antelación de los turnos, que supuestamente son 5 días, ¿no? Claro, o sea, de forma excepcional, ¿no? Que en teoría tiene que haber un calendario, Claro. que sí, disponer de nuestro tiempo semana sí, semana no. Claro. Hay un cambio que son 5 días. Claro, yo cuando no publicaban los horarios de la semana, el viernes o el sábado de antes, en el mejor de los casos también he trabajado en sitios en los que me los mandaban de madrugada y durante una forma mantenida 6 meses trabajando ahí Y estuve. te pones el despertador al aire. Y nada, y un día de descanso a la semana. O sea, jornadas laborales de más de 50 horas que echaban, evidentemente no pagadas ni reconocidas. Y bueno, también ese caso, como lo llevamos a juicio, se pudo resolver de buena forma y la justicia, afortunadamente, se pone de parte del trabajador. No sé si en todos los casos, pero... No. Depende de cómo lo hagamos. Claro. Es que voy a decir algo muy parecido. Yo tengo un par de cosas. Porque la pregunta era cómo afecta a la vida y demás, ¿no? Bueno, yo cuando mi primer trabajo en el sector del turismo fue para un tour operador, que son los que hacen los paquetes de viajes, ¿no? Yo era como guía de viajes, el que va en el autobús con el micrófono, como ahora. Y fue un tour operador muy grande de España, creo que era el segundo tour operador más grande de España, igual ya ha cambiado. Pero fue un proceso de selección de estos que va a mogollón de gente. Y empezaron en una chapa que nos dieron como a todos, diciendo que quien tuviera pareja la iba a romper. Eso fue de las primeras cosas que dijeron. Porque, claro, ese trabajo es estar todo el día, estás 6 días con un grupo, lo sueltas en el aeropuerto y coges al siguiente y te los llevas 5 días, lo sueltas, coges a otro, descansas una semana, coges otro grupo, entonces dices, no pasas por casa. Y yo recuerdo que me pagaban el día 45 euros, pero es que era el día entero, no era jornada completa, no eran 8 horas, era todo el puto día. Es decir, porque tú te levantabas con tu grupo turístico, desayunas con ellos, bueno, tú desayunas con el conductor y estás con ellos todo el día hasta que los acuestas y le puedes poner la mantita, picha, al turista, pues mejor. Y era todo el día. Pero tú acabas tu jornada, que no termina en verdad, estás en el hotel. Entonces, claro que ibas a romper con tus parejas o no ibas a tener relación ni de amistad, ni de social, ni de ningún tipo. Porque no era una imposibilidad de tener una vida social. Yo ahí trabajé a cuentagotas, pero he tenido compañeros que trabajaban muy seguido en ese sector y acababan reventados. Es que va contra la vida completamente. Sí, las jornadas partidas, ¿no? También que decíais antes, como de repente tengo una hora aquí en medio de la nada que no la estoy cobrando, pero claramente la estoy trabajando porque estoy aquí a disposición de mi trabajo y no de mi vida. Pero, bueno, como están las infracciones, está cómo afecta a nuestra vida, pero también como si estamos todas aquí hoy, es porque en algún momento decidisteis acercaros al sindicato, empezar a pelearlo, y nos gustaría que nos contaseis un poco como esa experiencia, en plan, ¿por qué venir aquí? ¿Por qué igual CNT? Y un poco, pues, qué experiencias de lucha habéis llevado a cabo. Bueno, o sea, yo me acerco
a CNT en el momento en el que comienzo a trabajar aquí en Granada y veo la necesidad de que en mis diferentes trabajos hay un montón de infracciones, un montón de cosas que están mal y que no entiendo porque no conozco del todo los derechos que tenemos, pues ahí es cuando yo decido como informarme y acercarme a un sindicato como CNT, que bueno, o sea, yo vengo de estar en movimientos sociales, movimientos políticos, pero bueno, aquí en Granada como que sentí la necesidad imperiosa sí o sí de informarme y meterme a saco en un sindicato y bueno, CNT pues porque ideológicamente estoy más de acuerdo con lo que propone CNT que otros sindicatos, pero bueno, yo me acerco por ahí y bueno, lo que se consigue o lo que conseguimos en el momento en el que en el trabajo nos acercamos al sindicato, montamos sección sindical y tal, pues es como todo. O sea, en el sentido de todo lo que pedimos, porque lo que hablábamos antes del starter pack, de no sé qué, lo que pasa muchas veces en las empresas, creo que, o lo que comentabas tú también, de que se ganó en los juzgados y tal, y que están de parte de los trabajadores, yo creo que sí y no, porque la cosa es que hacen las cosas tan mal, en plan, que a nada que te organizas y empiezas a pedir lo mínimo, porque lo que empezamos a pedir es lo mínimo, en plan, que se cumpla el convenio. O sea, no estamos pidiendo ni una repartición de la riqueza que generamos y que se queda en ello, no, estamos pidiendo como lo mínimo. Entonces, por eso, en ese sentido, creo que cuando iniciamos un conflicto en las empresas, lo ganamos, si no el 100%, el 99%, porque es que son cosas como muy básicas, ¿no? Entonces, como mi sensación o percepción, como concretando, es que organizándote en un sindicato y organizándote entre los trabajadores de una misma empresa, pues se consigue como mejorar estas condiciones de vida, un poco todo lo que veníamos hablando un poquito, ¿no? Que dentro de unos márgenes, porque aún así seguimos bastante emputeados los trabajadores, pero que sí que como una clara mejoría o un claro fortalecimiento, ¿no? de tu vida. Sí, bueno, en mi caso no tardé mucho en acudir a un sindicato, la verdad. El primer trabajo que tuve, me acuerdo que me dieron de alta por 1,80 la hora. 1,80. Sí. Y duré 11 días, evidentemente. Y bueno, y luego también no me duraban los trabajos, siempre me iba porque al fin, una decía las cosas, intentaba cambiar la situación que había y jugaban pues a cansarte. Entonces iba de un lado para otro sin tener ninguna estabilidad, sin ningún horario y bueno, ya hasta que llegué, no sé si puedo decir nombres de sitios. Ahí La Tortuga, en el Nevada. Es lo primero que he dicho. Está ganado. Claro. Sí, no. Contrapropaganda. Y bueno, hasta que llegué a este sitio que inauguramos, se requería mucho de nosotros porque la empresa estaba en apertura, aunque el dueño de la misma era el hijo del dueño del Nevada, que imaginarse los billetes. Y bueno, nada, este es el sitio del que hablaba antes, de súper precario, se me avisaban de los horarios de madrugada, 50 horas y a la semana y bueno, unas responsabilidades y unas tareas que no correspondían con el puesto en el que yo estaba contratada. Y no contentos con eso, pues el dueño de este sitio, que un personaje bastante curioso, pues una falta de respeto tanto en la empresa como fuera de tu horario de trabajo, por WhatsApp, por llamada, hasta unos puntos que se consideraría acoso. Y bueno, fue hasta que yo era la única persona de la empresa en ese momento que se quejaba o que trataba un poco de cambiar las circunstancias, porque yo también estaba viviendo sola, me creía burguesa, y pagando un coche y facturas y todo, entonces no tenía tiempo realmente para buscar otra cosa, me sentía bastante atada ahí. Y bueno, no fue hasta un día que quise saber mi horario del día siguiente, que era domingo, que yo llevaba 10 horas trabajando ese día
y que era el cumpleaños de mi madre. Y bueno, yo le pedí únicamente, él me pidió que me quedase más tiempo y yo le pedí únicamente saber mi horario del día siguiente y bueno, me respondió con exabrupto ahí en mitad de todo el centro comercial y me acorraló en su despacho hasta que me despidió improcedentemente, que eso luego nulo, se declaró en el juicio. Y ya fue ahí cuando yo empecé a investigar un poco los sindicatos, que yo nunca había tenido mucha idea, y así también a nivel de afinidad CNT fue el que más me convenció. Hablé con Ignacio, que siempre se ha portado conmigo estupendamente, y bueno, y desde ahí estamos aquí. Que bueno, también me ha servido en mis posteriores trabajos para saber pues bueno, los derechos de cada una, que a veces no los conocemos todos, los plus, los convenios de los sitios, y siempre tener un respaldo de gente que está igual de putea que tú. Bueno, yo aquí mi experiencia es más como militante sindical que como trabajador. Yo como trabajador sí que he denunciado judicialmente alguna cosa ya cuando me han despedido, pero bueno, como militante en el sindicato, después de mis travesías en el turismo, porque ya digo que nunca dejé de trabajar ahí, la verdad, en ese sector, por suerte, pero bueno, en el sindicato en CNT hemos vehiculado en el sector comercio-turismo muchos combates. De hecho, bueno, por una red de casualidades, algunas ex compañeras mías de trabajo se afiliaron y hoy tenemos una sección sindical en estos monumentos de los que hablábamos antes, en el Albaicín, en la Dobla de Oro, que bueno, mejoraron muchísimas condiciones, prácticamente acabaron con la inestabilidad en el empleo, ganaron su derecho a la subrogación, sus contratos indefinidos, capacidad de negociar el calendario laboral, un aumento salarial, porque cuando se habla, por ejemplo, de los idiomas y todo esto, pues al final esas cosas también tienen que tener cierta compensación, porque es una carga de trabajo, un desgaste mental también todo el día hablar el idioma que no es el tuyo. Y, en fin, consiguieron una serie de cosas que fue una lucha bastante... yo creo que le sirvió a este sindicato de experiencia, de cómo penetrar en el sector y conseguir mejoras, no solamente ya que se cumpla el convenio, que no es para echar cohetes, sino para mejorar las condiciones, porque al final los convenios son muy genéricos, muy generales, y la cobertura que dan luego no es... no atiende a diversas particularidades. Entonces eso hace que el modelo de CNT sea especialmente bueno hoy en día, porque nosotros vamos centro de trabajo a centro de trabajo y empresa a empresa. Empezamos a construir un poco un modelo de negociación colectiva desde abajo, y eso hace que en el caso de los compañeros que trabajan en una tienda, pues adecuen sus condiciones laborales a su trabajo concreto. La gente que está en la Dobla de Oro lo adecue a sus condiciones concretas, y así se vaya extendiendo pues una masa de trabajadores conscientes con capacidad de intervención en su realidad inmediata, y eso es lo que te permite el modelo de CNT, que va de abajo hacia arriba. Y yo creo que por ahí es por donde iría la cosa. María. Y en un sector como este, ¿no? O sea, con mucha empresa pequeña, donde es un modelo que tiene mucho más sentido, que encuentra mucho más huecos que otros sindicatos que claramente desatienden esto, porque ya está, pues no va a haber votación o no va a haber delegada, pues hasta luego. Y como que en este sector en concreto, ya no solo por las características o por bajar, ¿no?, los convenios a cada zona, sino porque un modelo de secciones sindicales tiene mucho potencial, puede desarrollarse mucho y conseguir una rápida representación en empresas como que se mueven aquí. Bueno, la pregunta era cómo lo has conocido, ¿no? Cómo has entrado en... Yo voy a decir más o menos lo mismo que Víctor, el compañero Víctor, porque lo conocí gracias a él, el sindicato. Yo nunca me había planteado lo que era un sindicato en realidad, o sea, como que tenía muy interiorizado que el jefe
lo que decía era lo que hay que hacer y que no se podía decir que no. Y la verdad es que con CNT he aprendido a que se puede decir que no a veces y sobre todo si tienes derecho a decir que no. O sea que Víctor fue el que me dijo más o menos lo que podíamos conseguir gracias a un sindicato, me explicó. Y ya luego fue Ignacio el que terminó el trabajo, porque la verdad es que habla bastante bien. Yo vine súper miedosa, no sé ni cómo entré aquí la primera vez, la verdad. Y él me convenció súper, en plan, atento, preocupándose. O sea que gracias a Víctor y a Ignacio estoy aquí. Y ya además a las demás compañeras también, que Julia también en cada reunión también muy tranquilizadora, muy... O sea que CNT es maravilloso, es la gran maravilla, el gran descubrimiento. Y ya cuando fui consciente un poco de lo que eran los sindicatos, lo que se podía conseguir y demás, CNT era como el más afín también. Él fue el que me dijo un poco la ideología, la mentalidad, y yo me fui dando cuenta porque esa mentalidad también era la mía. Y ya cuando me lo explicaron todo súper bien, pues me di cuenta que CNT era la solución. Nada más que... Vale, pues para cerrar igual así como también como con la parte motivadora un poco de esto, nos gustaría abordar un poco más allá de qué os lleváis del sindicato, qué os ha aportado, ¿no? Ya sea pues eso, me he empoderado en mi centro de trabajo o he entendido pues la importancia de formarme o de estar al amparo, ¿no? de compañeras que están aquí para mí, y pues es un aprendizaje que me llevo ya para mis curros futuros, como bueno, un poco todo desde ahí. Y animaros así a compartir un poco como la experiencia o la reflexión respecto a CNT que queráis. Pues a mí me ha aportado sobre todo no sentirme sola como trabajadora, tanto en trabajos en los que a lo mejor trabajas con un equipo que no ve tanto las circunstancias laborales como tú, o que tiene otras personales. Sentirme respaldada por otros compañeros del sindicato, no solo Ignacio, sino en este caso también Silvestre o Víctor, que me acompañaron cuando me tuve que reincorporar en esta empresa de la que hablaba, que fue un evento bastante traumático para mí. Pues me he sentido súper acompañada y he sentido la tranquilidad de tener un sustento ahí. Sí, yo un poco en la línea sobre todo de esa soledad, ¿no? Que creo que cuando te acercas al sindicato, te organizas, y entendiendo el sindicato no como un ente abstracto de el sindicato está aquí y nosotras las trabajadoras aquí, ¿no? Sino entendiendo el sindicato como las personas trabajadoras que lo formamos. Entonces yo lo que sobre todo notaba en el centro de trabajo y así es que las compañeras del sindicato, que son un gran apoyo, porque muchas veces los puestos de trabajo pueden ser como hiperhostiles, y aunque no pase nada per se o no haya un conflicto, pero creo que a veces pueden ser sitios como muy hostiles en los que no estás cómodo. Entonces, como llegar a hacer del lugar de trabajo un sitio donde pasas la mayor parte de tu vida, por desgracia, como pues eso, como entender las compañeras como el sindicato, que son lo que son. Entonces como que esa soledad o ese esto, pues que no sé, que son un gran apoyo y que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como la organización consciente y la práctica de solidaridad entre personas que estamos a lo mismo y que sufrimos lo mismo, ¿no? Entonces como que ese apoyo yo creo que es lo más importante y lo que nos hace fuertes. Como somos compañeros de sección, puedo añadir un poquillo, pero sí es básicamente lo que él ha dicho, la sensación de no estar solo. O sea, yo conocí ese trabajo sin sindicato más tiempo que él y con sindicato, y es una mejora, pero vamos, de lejos. De hecho, en mi antiguo trabajo, en el hotel, me imagino si hubiera habido una sección, y es que sería un trabajo totalmente diferente. O sea, ya no solo por legalidad, sino por ambiente, por lo que él ha dicho, porque es una sensación diferente la que tienes con las compañeras, como que sin una unidad, como
que vas muy a lo tuyo, agachas la cabeza, no quieres llamar la atención, no quieres que... para no tener repercusiones, no por otra cosa. Y ya con un apoyo que es afín a ti, que tiene tu ideología, que tiene tu forma de pensar, pues como que te notas más respaldado, que te van a ayudar siempre en caminar hacia donde tú quieras ir. Y ese apoyo es súper importante. Ya aparte de conseguir ya el simple hecho de que se cumpla el convenio, ya es una mejora. Pero ya el hecho de que donde pasas la gran parte de tu día a día te sientas cómodo y no sea como que entras, fichas, pasas el día lo mejor que puedas y luego sales, y como que dentro del trabajo hace tener un apoyo, hace como que sea más llevadero. Y eso con una sección se consigue, porque como que vas enfocado a lo mismo y sientes un apoyo mutuo. O sea que más o menos lo que le ha dicho. No sé si Ignacio quiere... ¿Sí? ¿No? Pues para Julia. Bueno, sí, ¿no? De esto último que has dicho, me saco esta última idea me ha gustado mucho, porque yo creo que una tarea que tiene CNT es la de... Las empresas tienen el poder de dirección, y en ese poder de dirección y organizativo moldea las relaciones entre los trabajadores. De hecho, es muy común que estas jerarquías que crean dentro de las empresas, los cargos a veces elevados, aquellos que se alinean mucho con los intereses de la empresa, empiezan a crear pequeños grupos de afinidad entre trabajadores, hay división, y el sindicato acaba con eso. El sindicato le disputa a la empresa ese moldeamiento de las relaciones dentro de la empresa, porque entonces es el sindicato el que establece unos nuevos vínculos fuera de la disciplina de la empresa, lo hace en el sindicato, y son unos vínculos basados en la solidaridad y en el reconocimiento entre iguales. Entonces, cuando tú entras en el trabajo, estás sometido a la dirección de la empresa, pero tú estás con tus compañeros, y con tus compañeros has elegido una manera de dirigirte a la empresa, y esa disciplina os la estáis autoimponiendo los trabajadores desde el sindicato, entre ustedes. Vamos a operar así, no vamos a echar horas extras, vamos a defender que los festivos se compense de esta manera, y eso al final, claro, que repercute en el control de tu vida, que al final la escasa democracia que vivimos se derrumba cuando entras en el puesto de trabajo. En el puesto de trabajo lo que hay es un totalitarismo de la patronal, y la única manera de hacerle frente a eso es el sindicato. Y básicamente es lo que tú has dicho, es esa recompensa emocional en el trabajo de reconocerte con tus compañeros. Sí, yo el comentar también por ahí como el lenguaje que utilizamos, ¿no? De que parece que la sección es la que abre el conflicto, y en realidad el conflicto ya estaba. Como decía Ignacio, el poder lo ostentan ellos, el poder empleador, el poder organizativo, ¿no? Como vosotras en vuestra sección cuando entrasteis no os estaban, estaban abriendo los festivos, no estaban cerrando, no os estaban pagando las horas extraordinarias, os estaban robando 1 hora todos los días de tiempo de trabajo. O sea, el conflicto ya estaba servido. Como la CNT era la manera de confrontarlo, de pararlo, y desde dónde querer afrontar ese conflicto, pero no somos nosotras quien lo inicia, es esa tensión, ese poder desigual, ¿no? Y nuestro intento de ir haciendo un poco equiparación de fuerzas. Así que nada, si ya no hay ninguna reflexión final más, algún cierre, pues muchísimas gracias por haber venido al conversatorio, y nada, también como animar a las compas que nos estén escuchando desde este sector, imagino que al haber escuchado las reflexiones, las experiencias, os habréis sentido identificadas con las malas, y espero que animadas con los ejemplos de lucha a acercaros al sindicato y empezar a organizaros con vuestras compañeras. Hola, bienvenida a este programa de La Plaza de mi Pueblo, el medio de expresión del sindicato de CNT Granada. Especulación, turismo y una ciudad completamente vendida, con una marca que las instituciones intentan vender dentro de la competitividad global para poner la ciudad en venta y al servicio del mercado capitalista global dentro de su burguesía local, que nos sume en un modelo económico totalmente incierto y precario.
En este programa hemos realizado un conversatorio con trabajadores que trabajan en sectores atravesados por el sector turístico. La precariedad, la indefensión, un modelo de baja productividad y una continua incertidumbre es la tónica de una gran mayoría de la clase trabajadora que sobrevive en este sector. Ahora, en este espacio, queremos plantear esta problemática desde un prisma más global, las causas y consecuencias de una ciudad vendida al turismo y al sector servicios. ¿Cómo afecta a nuestras vidas un modelo productivo donde la burguesía se reparte la tarta? Y sobre todo lo hace entre los atractivos turísticos de esta ciudad, la Alhambra, Sierra Nevada y también, que pasa muy desapercibido, la universidad. Además, por si fuera poco, cómo todo esto afecta a nuestro territorio de una perspectiva ecologista, con todos los impactos ambientales que esto supone. Para ello y para este espacio hemos traído a dos personas, a dos compañeras de este sindicato. Una, a mi derecha, es Ariana, antropóloga, activista social y miembro del grupo de estudios antropológicos La Corrala. Desde él han sacado numerosas publicaciones estudiando el modelo de ciudad capitalista y el desarrollo de Granada como una ciudad marca. También tenemos a Helio, a mi mano izquierda, que es compañero también del sindicato y miembro de Ecologistas en Acción. Es investigador y estudioso del metabolismo de la economía capitalista y del extractivismo como elemento inherente a este sistema. Para ello quiero hacerles primero una pregunta para ambas personas que antes de empezar quería daros las gracias por ofreceros a venir a este espacio. La primera pregunta es para ambas compañeras y es que si queréis darnos unas primeras pinceladas iniciales sobre este tema, a modo de prisma, a modo de introducción, y también pues si queréis hablar o entrar un poco en materia de cómo esto afecta a la vivienda, que es una reivindicación en las luchas que ahora está muy presente. Y eso, como a modo de introducción, si quieres empezar tú, Ariana, porfa. Claro. Bueno, pues muchas gracias por invitar al grupo de estudios antropológicos La Corrala a la plaza de mi pueblo y bueno, en concreto vengo yo como miembro de este sindicato. Creo que lo has dicho bien en la introducción y es que es algo obvio, ¿no? Que asistimos a un mercado de ciudades donde vendemos una imagen de ciudad para atraer inversiones y capital y convertirnos dentro de ese ranking de ciudades en el mayor centro de peregrinación, ¿no? Esto es una de las cosas que lo hace más complicado porque, claro, la gente al final acaba sintiéndose orgullosa de que su ciudad sea la más visitada, ¿no? Entonces, por eso no es tan fácil, cuando además es un turismo cultural, decir que no estás a favor de ese turismo, porque sería como decir que estás en contra de la cultura que tu propia ciudad promueve, ¿no? Lo que pasa que para quienes luego son los beneficios económicos. Entonces, para La Corrala era muy importante estudiar el turismo dentro de esta dinámica de modelo de ciudad capitalista, porque nos dimos cuenta que la ciudad deja de planificarse como un conflicto entre clases, ¿no? Donde la producción, el consumo, la distribución de mercancía, etcétera, eran como el eje central que planificaba la ciudad, y de pronto la ciudad se pacifica o se desconflictualiza por completo para transformarse simplemente en un producto, ¿no? en una marca, en un objeto de consumo que ya no es productivo, sino que es el producto mismo lo que se vende. Y en ese sentido, con respecto a los estudios que hacíamos en antropología urbana, veíamos que el turismo tenía un papel de transformaciones irreversibles, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, un fondo inversor o un gran propietario compra un inmueble patrimonial y lo destruye por completo para convertirlo en un hotel, ¿no? y darle la fisonomía o la capacidad que necesita para convertirse en un hotel, esa transformación es irreversible. Del mismo modo, cuando un barrio se gentrifica y turistifica y se expulsa los vecindarios, se transforma el comercio, las plazas se terracifican, etcétera, también son transformaciones que luego van a ser muy difíciles de revertir. Otras transformaciones sí son reversibles, ¿no? Lo que pasa es que se requieren de organización colectiva y lucha política. Entonces, para mí es fundamental decir que, sobre todo, el turismo lo que está haciendo es que, como la ciudad no produce nada y la ciudad se convierte en un producto, lo único que se puede hacer es tratar de atraer capitales, pero ¿eso cómo se hace? Pues desviando suelo y riqueza pública a manos privadas, ¿no? Y además pues acaba desposeyendo a las clases populares, como bien has dicho, de viviendas, pero también que estamos en un sindicato de salarios, ¿no? Se destruyen puestos de trabajo, se crean otros nuevos específicos, etcétera. Y por último, también quería así un poco señalar que cuando hablamos de turismo siempre hablamos como de un sector económico, y esta es como la parte más inmaterial o simbólica, pero lo que hacemos también un poco es invisibilizar su hegemonía. Es decir, el turismo de tanta envergadura que acaba atravesando
a toda la vida cotidiana, porque por ejemplo las interacciones entre vecinos y turistas se intensifican y hay que convivir con ellos, ¿no? Entonces va modificando toda tu forma de entender la ciudad. Entonces, bueno, nosotros desde La Corrala hemos usado algunos términos que propone David Harvey para tratar de explicar algunas de estas cuestiones, ¿no? El más importante sería el de la acumulación por desposesión, ¿no? Es decir, cómo la destrucción creativa no solo va destruyendo, derribando edificios, abriendo plazas, etcétera, sino también va acumulando suelo, acumulando riqueza, acumulando salario, pero eso lo hace a través de robárselo a la clase trabajadora. Y por otro lado, que después de la crisis de 2008, pues claro, ahí había una acumulación de capital, que la solución espacial, es decir, fijar capital en un territorio y empezar a invertir en él esperando a que dé sus frutos, ha sido una de las salidas, ¿no?, que en esta ciudad se han propuesto. Pero bueno, cerrando ya por fin con Harvey también, diríamos que si bien el turismo fue la solución a la crisis inmobiliaria, siempre en una solución a una crisis están las raíces de la siguiente, ¿no? Y por lo tanto también la burbuja turística en algún momento caerá. Si lo hacemos nosotras, pues mejor todavía. Bueno, también quería empezar dando las gracias por la invitación. Además de todo lo que ha dicho Ari, que estoy bastante de acuerdo, podría complementar diciendo que en una ciudad como Granada, algunas de las consecuencias de los procesos que ella ha descrito, como la expulsión de la población del centro de la ciudad o de los barrios, ha tenido otras consecuencias ecológicas y territoriales que quizás son más difíciles de relacionar en un primer momento, a primera vista, pero que son muy importantes, ¿no? Porque esa población que se desplaza, que se expulsa, en Granada, donde se ha ido en gran parte a los pueblos del cinturón, ¿no?, el área metropolitana, y eso genera una demanda de movilidad motorizada continua, que está en el origen, por ejemplo, de que Granada sea una de las ciudades más contaminadas de España, ¿no? De todos esos coches que están viniendo todos los días a trabajar desde todos esos pueblos de alrededor, de Armilla, Ojíjares, Otura, etcétera. Y además esa presión urbanística sobre La Vega que ha generado la demanda de vivienda para la gente que ya no se puede permitir vivir en Granada, en gran parte por esos procesos turísticos que han hecho que la ciudad ya no sea para vivir, sino que sea para albergar turistas, ¿no?, en forma de hoteles, de apartamentos turísticos, en fin, todas estas cuestiones que las movilizaciones por la vivienda han ido poniendo encima de la mesa, ¿no? Entonces es importante ver el conjunto desde un punto de vista de territorio, de área metropolitana, ver cómo todos estos procesos están relacionados y pues influyen uno sobre otro, ¿no? De hecho, hilando con todo esto también en la introducción que he mencionado el tema de la universidad, que claro, siempre la universidad se ve como una especie de sujeto intelectual o un sujeto cultural que no tiene ningún tipo de, ¿no?, de, ¿cómo decirlo?, de connotación política, ¿no? Como que siempre también en los imaginarios que tenemos insertos, ¿no?, pues, ¿no?, de la democracia y la meritocracia, la universidad siempre se erige como una especie de elemento pilar dentro de las ciudades. Y quería preguntarte, Ariana, que qué papel juega la universidad en todo este tramado, ¿no?, de esta ciudad marca en Granada y también como que hay ciertos movimientos sociales que denuncian cómo la universidad ejerce prácticamente de promotor inmobiliario, ¿no? Y bueno, que quería preguntarte si eso es cierto y qué otros papeles juega. La UGR es la principal propietaria de suelo en la ciudad. O sea, que eso tal cual, ¿no? Es decir, tanto el PTS como el campus de Fuente Nueva como el campus de la Cartuja, si bien se hicieron en distintas fases, ¿no? Por ejemplo, Fuente Nueva fue en los años 60, Cartuja a finales de los 70 y el PTS, por ejemplo, es de principios del siglo XXI, siempre ha estado relacionada ya con una promoción inmobiliaria, con una especulación del suelo. Porque cuando los ha construido a su alrededor, también han ido modificándose los usos y los significados, así como quienes hacen esa parte de la ciudad. Entonces, la UGR no tiene un papel solo de formar a la gente para que sean ciudadanos del futuro, con los nuevos modos de empleabilidad tecnológicos, ¿no?, que es lo que se suele vender, sino que lo que hay que entender sobre todo es que funciona como una gran empresa en el sentido de que contribuye al 6% del Producto Interior Bruto de la provincia. O sea,
tiene un papel súper relevante en todas las dinámicas económicas de nuestra ciudad, ¿no? A mí también me interesa desde el punto de vista del turismo. Creo que esto ya hace unos años, cuando hicimos Sobredosis de Soma un programa también que hablábamos sobre los estudiantes de Erasmus y eso, recuerdo que ya hablamos sobre esto, pero bueno, está bien volverlo a sacar porque creo que aquello que dijimos se ha intensificado aún más, ¿no? La movilidad estudiantil ya tiene de por sí un recorrido histórico muy vinculado al turismo, ¿no? Pensemos que en el siglo XVIII el Grand Tour ya era la forma en la que los jóvenes burgueses se iban por Europa para formarse, aprender idiomas, conocer el arte, la cultura, establecer relaciones, ¿no? Entonces, no deja de ser esa idea o esa ensoñación pequeño burguesa actualmente de que si te vas a otro sitio te vas a formar mucho mejor culturalmente. Lo que pasa es que cuando se han hecho estudios sobre por qué elige la gente venir a Granada, ¿no? ¿Por qué es la principal ciudad de destino Erasmus? ¿Por qué es la principal ciudad de destino SICUE aquí en España, etcétera? Normalmente la gente suele decir que es por el ocio y la cultura. Y siempre, en último lugar, en los últimos 10 años, cuando Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada hace esta encuesta, en último lugar aparece realizar un curso de estudio. Es decir, esa cultura que es un significante vacío, que no aporta nada. ¿Cuál es la cultura? ¿La cultura de los estudiantes que salen de fiesta los jueves por la noche o la cultura de la gente que está currando en esos bares, ¿no? Por salarios muy bajos y una explotación laboral muy fuerte? Entonces hay que entenderlo como dinámicas del turismo, aunque sea un turismo universitario. De hecho, la Organización Mundial del Turismo considera que ser turista es desplazarse a un lugar por el interés que te genera por menos de un año. O sea, que cabe perfectamente, ¿no? Entonces, el turista universitario normalmente elige ciudades patrimoniales con cierta tradición universitaria, pero lo que está clarísimo es que no lo elige ni por su nivel de formación, ni por la calidad de su enseñanza, ni por el acceso a becas o, no sé, a inmuebles donde pueda habitar. No lo hace por nada de eso, simplemente es esa idea muy vaga de cierta cultura, ¿no? Que es una marca de ciudad que se ha vendido, pero que cuando, por ejemplo, la gente decide quedarse más tiempo y superar el año, es cuando empieza a abrirse la grieta y las fallas, ¿no? Y uno ya se da cuenta de que esta ciudad en verdad se ve en un fin de semana y en 2 o 3 meses ya te sabes como esa cultura del ocio y te sobra. Entonces es ese como el papel contradictorio. Pero bueno, más allá de cómo los estudiantes universitarios miran el turismo ¿no? de tradición universitaria, lo que nos interesa aquí ver es que, por ejemplo, el nuevo proyecto de la azucarera, ¿no? Que acaba de comprar la UGR para hacer aparentemente el campus de la sostenibilidad, no deja de ser de nuevo una mancha de aceite, una cuña que se abre sobre la vega y alrededor de la cual se empezarán a crear residencias universitarias, centros de congresos, hoteles para albergar a la gente que viene invitada por la universidad, etcétera. O sea, una forma de especulación inmobiliaria y mercantilización del suelo. Sobre eso, vamos, en relación con lo último que estaba apuntando Ari, quizás después cuando hablemos sobre el carácter particular de la burguesía local granadina, ¿no? Se puede profundizar un poco más, pero claro, tiene toda esa dimensión relacionada con la vivienda, con esa demanda de alquileres para turistas, para estudiantes, ¿no? Para una población precaria que necesita quedarse y que no le importa vivir en condiciones que otro tipo de población quizás pues no aceptaría, ¿no? Estar compartiendo pisos de cualquier manera, pisos que no reúnen las condiciones, todo ese nuevo nicho de mercado que hay alrededor de la residencia universitaria, ¿no? Como estaba ella comentando, y eso pues va en paralelo al proceso de los apartamentos turísticos, etcétera. O sea, en otras ciudades el foco se está poniendo sobre los apartamentos turísticos y aquí en Granada también, pero hay que tener en cuenta que además aquí en Granada el tema de la vivienda está muy mediado por esa demanda universitaria, ¿no? Por esa posibilidad de invertir con una rentabilidad asegurada, porque siempre va a tener una demanda de población que quiera alquilar vivienda. De hecho, cuando has dicho lo del tema de las viviendas para los estudiantes, me ha venido mucho a la cabeza que supongo que a todos nos ha pasado que tenemos
allegados que buscan pisos y siempre los anuncios de los pisos pone solo para estudiantes, ¿no? Solo porque se supone que los estudiantes te aseguran una renta, tener el colchón familiar y todo eso no se presupone, y también por el tema de lo que dice de las condiciones De temporalidad, que van hasta un año solamente, ¿no? le permite esa, ¿no? Hay como más ese relevo de personas inquilinas. Entonces he visto como gente que quiere vivir aquí o que quiere pues como iniciar un proyecto de vida en la ciudad o mantenerse en la ciudad no puede porque la propia burguesía, ¿no? Que si queréis pasamos directamente a esa pregunta, que la tenía un poquito más parada después, pero el papel que juega esa burguesía local, ¿no? En todo este desarrollo de ciudad, ¿no? Y también de las correspondientes administraciones, pues parece también como muy, ¿no? que se entrelaza y se entremezcla con todo esto, y quería preguntaros también sobre ese papel, ¿no? No sé si queréis... Sí, no, ¿Empiezo yo? Sí. Vale, y luego tú me echas un cable si se me olvida algo. Me gusta mucho esto que dice un profe de aquí de la Universidad de Granada, Barrio Rozúa, ¿no? Que dice que desde la mitad del siglo XIX Granada ya es una ciudad en manos de propietarios. Es decir, ahora la dinámica es el turismo, ha habido otras fases, pero nuestra ciudad, si se caracteriza por algo, es por no haber tenido una burguesía tal y como idealmente, ¿no? Se piensa la burguesía, sino una burguesía que ha sido básicamente rentista, primero vinculada a la propiedad de la tierra en La Vega y después pues también vinculada a la especulación y al mercado inmobiliario en la ciudad. De hecho, incluso en el momento más boyante, ¿no? de la burguesía granadina, que sería el periodo este de la azucarera, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo un papel totalmente transformador de la ciudad, es decir, el embovedado del río Darro y la construcción de la Gran Vía, que partió en dos la Medina, lo que era la ciudad histórica antigua, fue porque ellos necesitaban, por un lado, empezar a invertir en suelo, entonces necesitaban hacer tabula rasa con el centro de la ciudad y, por otro lado, hacer lo que ellos llamaron el ensanche interior para poder empezar a desplazar mercancías por el centro de la ciudad, ¿no? Eso significó que todas las casas de la antigua Medina, que estaban vinculadas sobre todo a oficios que tenían que ver con el agua del Darro, pues tanto gente que pintaba tejidos, carpinteros, trabajadores del cuero, todos estos oficios tradicionales que vivían en esa zona, los echaron porque derribaron las corralas de vecinos antiguas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí no ha habido esa idea, ¿no? de esa burguesía que es productiva o que invierte y que tiene una destrucción que es creativa. Aquí ha sido parasitaria y básicamente rentista. ¿Y eso cómo la ha conseguido? Pues porque siempre ha estado vinculada también al poder local. Es decir, que aquí no hemos tenido la oportunidad de tener como un contrapeso entre el gobierno local y el gobierno de lo económico, por decirlo así, sino que siempre han ido de la mano. En un primer momento porque solo los que contribuían, ¿no? Los mayores contribuyentes eran los que decidían sobre la ciudad, entonces eran ellos los que estaban en el gobierno local, y hoy porque hay una connivencia clara entre, y da igual qué partido esté gobernando, pero la Asociación de Promotores y Constructores Inmobiliarios siempre está, ¿no? como órgano consultor, como agente que toma decisiones. Entonces es un grupo muy influyente que atraviesa como las distintas ramas y por lo tanto no podemos menospreciar el papel que tienen a pesar de eso, de su carácter rentista y de no producir nada, ¿no? Pues por ejemplo, pensemos en familias clásicas como los Rodríguez Acosta o los Laínez Zaya, ¿no? Laínez todavía hay por ahí inmobiliarias y cosas así, pues todos tienen un eje financiera, constructora. Y hoy en día, pues mercado inmobiliario, hostelería y restauración, ¿no? Incluso nuevos agentes empresariales, como pueden ser los que la burbuja inmobiliaria estuvieron metidos en temas de maquinaria industrial, de construcción, materiales de la construcción, etcétera, ahora se están dedicando a comprar inmuebles para ponerlos al servicio del turismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hay un señor ahora local muy importante, Antonio Pollatos, que no para de comprar inmuebles entre Gran Vía y la zona del Boquerón, bueno, también llegando hasta aquí, hasta el barrio de nuestro sindicato, hasta la Magdalena, y es una persona que viene de la parte de la construcción en la burbuja inmobiliaria y ahora se pasa al sector turístico, pero en realidad es una reconversión del capital que no modifica ni
los bajos salarios, porque también en la construcción pues pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Que son sectores muy precarizados y que frente a otras dinámicas empresariales, que es verdad que lo que han hecho ha sido deslocalizar geográficamente los sectores de la producción, como el turismo no se puede deslocalizar, ¿no? El turismo es aquí, pues entonces lo que se hace es que se precarice y se abaratan mucho más las condiciones laborales aquí. Sí, vamos, lo único que añadiría quizá es una cosa que además hemos comentado antes de empezar el programa, Ari y yo, que es, perdón, que a esa actuación de la burguesía hay que añadirle una clase media que es también rentista a su pequeña escala, ¿no? Pequeños ahorradores que ven la posibilidad de invertir en un piso cuando tienen algo de dinero y que complementan la acción de capitales mayores, ¿no? Hay muchas familias de clase media en Granada que sin ser, podemos decir, gran burguesía, pues son propietarios de pisos que a su vez alquilan a estudiantes y eso es algo bastante habitual como forma de asegurarse una renta una rentabilidad que no va a tener si tener dinero en un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces eso dificulta mucho más afrontar la cuestión de la vivienda porque ya no estás enfrentándote a grandes fondos de inversión únicamente o grandes empresas, sino que realmente a quien estás tocando, a quien afecta, quien se ve interpelado de alguna forma, pues son mucha gente de clase media que de ahí viene la dificultad en general en España de afrontar el problema de la vivienda, ¿no? Pero en particular en Granada pues se ve mucho más acentuado. De hecho, los movimientos por la vivienda suelen decir, ¿no? que al final la mayoría de vivienda que hay en Granada pertenece eso, ¿no? a pequeños propietarios, a la universidad, también a organizaciones eclesiásticas también, y no son los grandes fondos de inversión que a lo mejor en otras ciudades sí hay con más frecuencia o te encuentras con mayor asiduidad. Eso, perdona que te interrumpa, es que esos fondos de inversión quizá ahora están entrando en estos nuevos nichos como residencias universitarias. Ahí sí que hay un espacio de negocio nuevo donde sí están entrando unas grandes inversiones. Sí, ¿no? Y además es problemático porque la gente suele decir, no, es que con los ahorros que teníamos de haber trabajado, entonces parece que al final la gente que no se puede comprar una vivienda o no puede invertir en una vivienda es que no trabaja o que no es capaz de ahorrar, ¿no? Como si la mayoría de las viviendas que se ponen en alquiler, aunque sean de pequeños propietarios, son resultado de herencias o no tiene tanto que ver con realmente tu salario, porque los salarios en general en Granada son bajos, están vinculados o bien a la función pública, porque es verdad que hay mucha administración pública en la ciudad, o bien al sector servicios, ¿no? Pero es difícil como desmontar esa idea de que la vivienda no procede del ahorro, sino de viejas dinámicas, de hereditarias o de especulación del suelo. Es verdad que en Granada, yo no lo sabía, pero el otro día Pablo Carmona, que aunque venía de Madrid, nos hizo las tablas, nos dijo que el 94% de la vivienda en alquiler en Granada está en manos de pequeños propietarios. Pero pequeños propietarios significa que no son empresas, no que no tengan 25 inmuebles, ¿no? Es decir, en Granada hay muchas familias que superan con creces la decena de inmuebles. Lo que pasa que, claro, las argucias legales les permiten, ¿no? Como irlos repartiendo, de modo que siguen siendo un imperio familiar, pero pasa desapercibido porque cada uno de ellos gestiona 2 o 3 viviendas y además diversifican entre el sector estudiantil y el turístico en general. ¿Y esa particularidad se puede extrapolar, por ejemplo, al barrio del Albaicín? Porque el barrio del Albaicín sí que creo que tiene como unas trazas particulares, ¿no? Porque sí que es verdad que el efecto expulsión que hubo en el barrio del Albaicín es bastante notorio, estando en la segunda mitad del siglo XX eran como una población máxima de unos 70 y tantos mil habitantes y ahora se cree que no llega a los 20.000 habitantes en el barrio, es decir, que la población se ha reducido en más de un tercio, a menos de un tercio de lo que había antes. Y esa particularidad, porque ahí sí que tengo lo que hemos entendido es que sí que la inmobiliaria han jugado su papel estratégico para hacer el efecto expulsión y también las instituciones, ¿no? El ayuntamiento y todas las promotoras. No sé si hay una particularidad concreta en el Albaicín con respecto a eso. Sí, las dinámicas que ahora también ya está afectando al centro histórico o al barrio del Realejo, pero es verdad que el Albaicín fue el que primero lo vive, además
se le han ido añadiendo como distintas etapas, ¿no? Entonces, desde el año 94 que se declara Patrimonio de la Humanidad y aparece ya el Plan Urban, empiezan las expulsiones porque digamos que las casas vecinales donde convivían varias familias pues vuelven otra vez a manos de sus propietarios. Muchos de ellos ni siquiera vivían en la ciudad, ni siquiera vivían en España, eran como viviendas heredadas que tenían ahí y que les producían ciertas plusvalías, y empieza a expulsarse a la gente de su casa, pero para rehabilitarlo y ponerlo al servicio del turismo, evidentemente beneficiándose de todo este chorro de dinero público que va entrando con el Plan Urban para rehabilitar, ¿no? Entonces es curioso porque siempre que se habla del turismo pues se dice el monumento más visitado es la Alhambra, pero donde una vez las dinámicas agresivas del turismo es mucho más en barrios concretos, porque es ahí, ¿no?, donde las dinámicas son realmente violentas, ¿no? Pues se desplaza a las clases más populares, en un primer momento fruto de la gentrificación, ¿no? Pues o bien se coge un Carmen donde vivían muchas familias y ahora se convierten en pequeños apartamentos, tanto para gente liberal, joven, que puede pagar un poco más, como convertirla ya directamente en hoteles o en destinos turísticos, lo que incluye también al propio Arzobispado de Granada, transformando antiguos conventos que se quedan deshabitados en también residencias turísticas. Y tiene mucho que ver con lo que decía Helios, y él sabe más sobre esto, sobre la gestión del territorio, porque no se puede entender expulsar a la gente sin luego otro proceso de expansión urbana hacia el área metropolitana. Es decir, yo, por ejemplo, bueno, cualquiera que hayamos vivido en el Albaicín, hemos tenido caseros propietarios de viviendas heredadas que luego fragmentan en microapartamentos, mientras que ellos se van a vivir adosados al área metropolitana, también porque van desapareciendo, y ahí también hay una intencionalidad total de las instituciones, van desapareciendo la guardería, los equipamientos públicos, los comercios de proximidad. Entonces al final el Albaicín se convierte en un sitio en el que ya no tienes vecinos, no reconoces a la gente con la que vives cotidianamente. Los comercios ya no son tus comercios, es decir, los productos cambian, se aumenta muchísimo el número de bares, pero en ninguno te puedes tomar una cerveza, o te sientes raro tomándotela porque estás rodeado de gente extranjera. Entonces al final tiene como un uso tan mercantilizado que ya ni siquiera la gente quiere vivir. Y ahora está empezando a haber como un segundo eco, porque yo creo que, no, Elio, esto nos pilló a nosotros 2005, 2006 fue cuando empezamos Casa del Aire, estas luchas así más concretas, también la Casa de Cuesta Maraña, todo el tema de las asustaviejas, ¿no? Porque también ahí todavía perduraban alquileres de renta antigua. Entonces la gente se iba porque la vida ya se le hacía difícil, pero las abuelas del barrio seguían resistiendo porque era el lugar donde se habían criado y allí iban a morirse. Pero claro, cuando se quedaban solas en un Carmen deshabitado, lo que hacían, y aquí ya sí tuvieron mucha más influencia inmobiliarias que fueron comprando estos Cármenes, pues empezaban a abandonarlas, o incluso les rompían tuberías, instalaciones eléctricas, y entonces les decían, mira que un día te vas a caer y no te va a escuchar nadie porque estás aquí viviendo sola, ¿no? Entonces empezaban a asustarlas de modo que tuvieran que pirarse, ¿no? En definitiva, para mí es una cuestión de pérdida de identidad y de disolución de redes vecinales que al final hace muy difícil, ¿no?, que era lo que decía antes, como este momento de revertir la situación. ¿Cómo se revierte hoy ya una situación como la del Albaicín? ¿No? Es complicado porque incluso la gente que quiere resistir o que tiene vínculos fuertes con el barrio y está luchando por el territorio, en el fondo sabe que la vida es mucho más incómoda que en otras zonas de la ciudad, donde los equipamientos, donde las dotaciones públicas, donde la vida vecinal es mucho más sostenible, por ejemplo. Y pues quería pasar también a comentar, porque en la introducción también nos ha hablado de precisamente de todos esos impactos que el turismo tiene a nivel ecológico, ¿no? Y de impacto concreto sobre el territorio y la presión que ejerce. Y quería preguntarte, Helios, que se suele decir que el turismo es como un modelo extractivista, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de extractivismo se nos suele venir a la imagen, pues yo qué sé, minas, explotaciones, prospecciones de petróleo, ¿no? Y entonces te quería preguntar, por un lado, si consideras que el modelo productivo del turismo es un sector extractivista,
Y también si quieres hablarnos, por juntar dos preguntas en una, pues el caso concreto de Sierra Nevada, que todavía no hemos hablado mucho de la gestión de Sierra Nevada, aunque seguramente mucha gente que nos ve habrá visto estas típicas noticias de los cañones de nieve en pleno a 20 y tantos grados, chorreando nieve con una montaña pelada, intentando salvar la temporada y cuestiones así cuando las temperaturas no acompañan. Y pues se ve casos, ¿no? Y denuncias de ecologistas, ¿no? De que la estación de esquí ha estado cogiendo agua de manera irregular y todo eso. Pues quería preguntarte si por un lado eso considera el turismo como un modelo extractivista y también, por ejemplo, esos casos particulares en el territorio, como puede ser el caso de Sierra Nevada y su impacto ecológico, ¿no? Bueno, el concepto de extractivismo se viene utilizando desde hace años, sobre todo desde la ecología política latinoamericana, para hacer referencia a un modelo de inserción en los mercados globales de los territorios y los países de subglobal principalmente, a partir de la exportación de materias primas, de recursos naturales con bajo valor añadido, que después se procesan en otro sitio, ¿no? Sería como una actualización ecológica de la teoría de la dependencia de los años 60 y 70, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de debates sobre el intercambio desigual, el intercambio ecológico desigual, la forma en que se reproducen esa asimetría entre territorio y el papel que juega la extracción de recursos y esa especialización, sobre todo esa especialización productiva en esos patrones de extracción. Quizá llamar extractivismo al turismo urbano que se pueda dar en Granada sea estirar demasiado el concepto, es sacarlo de contexto, y a mí particularmente, y creo que a Ari tampoco, no nos gusta mucho ese desplazamiento del concepto, aunque quizá hay modelos concretos en el territorio, como lo que has comentado en el caso de Sierra Nevada, de la extracción de agua, o otros que tienen que ver con todos los conflictos sobre el agua en la provincia, que bueno, que ahí sí se podía hablar de cierto extractivismo, pero como tal, el turismo no necesariamente tiene por qué ser una actividad extractivista, pero más que nada porque es aplicar una categoría, un concepto que se ha desarrollado en un contexto para un modelo concreto a otro con otras particularidades, ¿no? Quizás en la introducción que ha hecho Ari ha hablado de acumulación por desposesión y de otro tipo de categorías analíticas que pueden resultar más útiles para el caso concreto del turismo urbano. Pero bueno, es una cuestión conceptual que en sí no tiene tanta importancia como se le llame, mientras analicemos los procesos que hay detrás, ¿no? Sobre lo que preguntabas de Sierra Nevada, pues efectivamente cada vez el uso de cañones de nieve artificial es algo más habitual, o sea, ya no es algo puntual para salvar la temporada en algún año concreto, sino como los patrones de precipitaciones están cambiando. Sierra Nevada es una de las zonas donde se está observando más cambio hidrológico y climatológico, pues va siendo cada vez más necesario recurrir a esos cañones de nieve artificial para garantizar una temporada, porque la demanda turística sigue creciendo, ¿no? O sea, hay esa contradicción entre cada vez más llegada de visitantes y de esquiadores a Sierra Nevada y cada vez menos agua disponible que se trata de solventar mediante la nieve artificial. Esa nieve artificial se toma de dos basas, la Zahareña y Borreguiles, que a su vez provienen de una captación de la Laguna de las Yeguas, que está en la cabecera de Río Dila, y bueno, pues supone uno de los conflictos en los que está implicado Ecologistas de Nación desde hace más años, ¿no? En esta ciudad, en la provincia, de hecho. Esa concesión de agua para la captación de nieve artificial bueno, caducó y además el agua prevista no es la que se está cogiendo, no se sabe muy bien cuánta agua se está cogiendo porque hay un problema con la contabilidad, o sea, no hay una verdadera contabilidad para saber cuánta agua está tomando la estación de esquí, pero lo que sí es evidente por la superficie inhibada cada año es que es muy superior a la que se supone que se podría estar cogiendo, ¿no?
y además que las previsiones que vayan aumentando, porque los planes estratégicos de Cetusa, que es la empresa semipública que gestiona la estación de esquí, pues hablan de un crecimiento, no quizá en extensión, pero sí una intensificación de la actividad, más hoteles, más presencia de esquiadores, y además pues más abastecimiento de agua para todo lo que supone el crecimiento de Prado Llano como población, ¿no? Para quien no lo conozca, Prado Llano es el pueblo que está construido alrededor de la estación de esquí y donde se hospeda la gente que se queda allí, aparte de toda la gente que se desplaza desde Granada o de otros pueblos. El caso es que esta captación de agua se da en una cuenca donde ya hay conflictos importantes por el agua. En el río Dila, el año pasado, la Confederación Hidrográfica cortó todos los riegos en el mes de agosto porque el río ya estaba seco. Entonces se abrió un conflicto bastante complejo entre regantes, entre diferentes comunidades de regantes. Hay regantes tradicionales, regantes de autoconsumo, hay empresas más grandes que están invirtiendo y expandiendo el regadío, que están haciendo cultivos hiperintensivos de olivar en regadío, y todo eso va añadiendo presión. Algunos, digamos, que son regantes tradicionales que tienen su derecho legítimo, y otros son otro regadío más especulativo, más reciente, que se añaden y que se suman a esa presión que tiene también la estación de esquí. Entonces un escenario ya bastante tensionado con la cuestión del agua, de donde ya no se están respetando muchas veces los caudales ecológicos de Río Dila, donde ya baja completamente seco. Entonces, bueno, pues un ingrediente más, ¿no? En una provincia en la que ya hay además bastantes conflictos por el agua, ¿no? Están también los conflictos en las embotelladoras. En el Valle del Lecrín, por ejemplo, hay una desde el año 2006-2007 en Dúrcal que ya en su momento generó una movilización. Ahora hay otra que se está construyendo en Cijantos, que es una pedanía entre Cosbíjar y Padún, que también ahora está revitalizando los procesos de lucha en defensa del agua en esa zona, que se suma además a la presión de la expansión de regadío, por ejemplo, de subtropicales desde la costa, ¿no? Todos los aguacates que cada vez van subiendo más y que van sustituyendo a cultivos de secano, las macrogranjas más en la zona del norte, las granjas de pollo y de cerdos, que también están consumiendo agua. Es decir, es un escenario ya donde van apareciendo bastantes conflictos por el agua, y todos los usos turísticos, y en particular el de la estación de esquí, pues se añade a ese espacio de conflicto, ¿no? Por no hablar de otros muchos conflictos ambientales que están ahí también, todo en el mismo territorio. Bueno, también quería preguntarte, Ariana, porque sé que desde La Corrala tenéis varias publicaciones en torno a la cuestión de la gentrificación, la destrucción de los lazos comunitarios, o los proyectos estos de la ciudad marca, como esta de la Granada del Milenio, que pusieron sobre la mesa las instituciones aquí en Granada. Y eso, pues si tiene algún caso concreto que quieras ponernos sobre la mesa o te parezca reseñable. Bueno, la cosa es que los macroeventos, ¿no? Siempre dan pie a que entre mucho dinero a la vez, ¿no? Ahora entre febrero y marzo sabremos si Granada es candidata a Ciudad Europea de la Cultura, por ejemplo, que será otro pretexto para volver a hacer renovaciones urbanas y mercantilizar más suelo público. Entonces, claro, para nosotros lo interesante era cómo estos macroeventos se inventan, siempre suelen ser muy débiles a la hora de sujetarlo históricamente, ¿no? Pues cuando lo del milenio no era realmente el milenio, cuando la universidad después se quedó al final en nada, cuando los Juegos Olímpicos de Invierno en Sierra Nevada también en el 95 ni siquiera pudieron realizarse, y al año siguiente se realizaron, pero tuvieron que compartir porque de nuevo tampoco había nieve con otras ciudades. Entonces, bueno, suelen ser bastante cutres, casi nunca quedan en nada, pero sirven para que durante un tiempo se mueva muchísimo dinero, la gente piense que se van a crear muchos puestos de trabajo en torno a eso. Y una cosa que nos preocupa siempre mucho a La Corrala, que es cómo se usa el concepto de cultura, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, vas a trabajar a un centro comercial por la mañana y vas en el metro y tú vas a tener el mismo salario, los mismos horarios, la misma dificultad para encontrar un piso de alquiler, vas a tener la misma, ¿no?
todo va a ser igual, pero se va a abrir la puerta del metro y vas a ver Granada, Ciudad Europea de la Cultura, y parece que tú también eres más culto, ¿no? Parece como que la gracia también te cae a ti. Entonces, eso es bastante difícil luego como de hacer ver a la gente, cuando es obvio que hasta ahora todos esos mega eventos que se inventaron en su momento no tuvieron ninguna de las repercusiones que dijeron que iban a tener para las grandes infraestructuras y los grandes cambios y dinámicas de la ciudad que supusieron. Sin embargo, a mí, y creo que en La Corrala a esto le solemos también dar mucha importancia como más la escala micro, ¿no? Cómo se puede cambiar, por ejemplo, una zona concreta, una manzana de la ciudad, solo haciendo un cambio sustantivo en una infraestructura pública, ¿no? Y se me ocurre el camino que va entre el mercado de San Agustín a la plaza de la Romanilla, ¿no? O sea, entre el centro García Lorca y lo que ahora es un mercado nada más que para ir a tomar cerveza, ya apenas tiene su función tradicional de mercado. Claro, primero, por cuestiones de especulación se dejaron a los pisos abandonados. Es decir, los pisos se iban a revalorizar, pero para eso había que primero parar el mercado, dejarlo ahí, la acumulación para eso funciona, la solución espacial, bueno, yo invierto ahora mismo en esto, luego ya con las intervenciones urbanas darán su fruto. Entonces se empieza a peatonalizar toda la zona y empieza a revalorizarse. Claro, en esto, ¿qué es lo que ocurre? Al irse la mayoría de la población residente tradicional, que era la que de hecho utilizaba el mercado va perdiendo su propia función. Es decir, la gente joven que se muda suele comprar más entre el Covirán y el Mercadona, entonces ya no van al mercado. Luego, además, se pone de moda a través también de otras marcas en Nueva York, en Londres, en Barcelona, los mercados de degustación, ¿no? Y más de estilo restobares. Entonces se hace esta propuesta que nunca ha funcionado, es decir, nunca ha llegado a tener, pero la frutería de enfrente que sí que funcionaba y todas las vecinas, que hay estos desahucios, sí que tuvo un papel importante, por lo menos en que se le diera una solución alternativa habitacional. Se compra el edificio entero, se convierte en un hotel y se pierde la frutería, se pierde la droguería, ¿no? Y se pierden todos esos comercios. Y así se va abriendo la cuña hasta el centro Lorca, que también es una infraestructura gigante que está completamente vacía de uso, pero alrededor de la cual se crean toda una serie de terrazas y de bares que han acabado por absorber la dinámica de la ciudad. Yo creo que la gente que vivimos más o menos por el centro ya intentamos evitar esas calles porque no se pueden transitar, ¿no? Ya todo el entorno, todo el eje Trinidad, Plaza Los Lobos, San Agustín, La Romanilla, es un sitio que en apenas unos pocos años, solo pacificando las vías urbanas, ¿no? Y convirtiendo las plazas en sitios que son terracificables, se ha cambiado por completo su estructura. Entonces, los megaeventos suelen ser esas marcas bajo las que la ciudad atrae a un montón de capitales y de inversión y además normalmente respaldo institucional de la UNESCO por el tema de la patrimonialización, de la Unión Europea porque lo vas a hacer todo sostenible y vas a poner arbolitos y cosas así, pero en realidad luego las dinámicas son tan perversas que lo que se acaba es modificando todo un barrio entero, alterando además sustantivamente una zona que sí que era muy usada por la ciudad. ¿No? Que esto también es interesante porque que la gente de los barrios más alejados también viniera al centro, ¿no? Y es algo que cada vez se está perdiendo más precisamente porque el centro se ha vuelto intransitable. Creo que es como una cosa que a La Corrala nos interesa, como trazar esa conexión entre los grandes eventos que se promocionan para atraer capitales y luego los efectos que acaban teniendo, que nunca son los efectos que se pretendían. Es decir, nunca acaba siendo un gran evento, pero acaba cambiando sustancialmente la ciudad hasta el punto de que se vuelve irreconocible. Un ejemplo muy gráfico de eso que está diciendo es, justamente, ha hecho referencia a los Juegos Olímpicos de invierno del 95, ¿no? Que fueron la excusa para promover el hormigonamiento de Río Genil, ¿no? Se aprovechó esa oportunidad de que veían dinero para transformar la ciudad de cara a los Juegos Olímpicos de invierno, que no se llegaron a realizar precisamente porque no había nieve, se trasladaron al año siguiente para transformar el Río Genil, diciendo que se iba a hacer como el Sena, ¿no? Que esto iba a ser como el Sena, navegable, que se hizo ese decirlo con el muelle, porque entonces es cuando se cerraron las compuertas
para que subiera el nivel del agua, y se hormigonó en la forma actual que tiene, ¿no? Se quitó toda la vegetación y se hizo el proceso de transformación en el canal de hormigón que es ahora mismo. Efectivamente, el río Genil no es como el Sena, es un canal de hormigón que sale un hilillo de agua, y al final pues esas compuertas lo que hacen es que esté eso estancado, que haya mosquitos y que el agua esté putrefacta. Entonces, efectivamente, el dinero vino, se utilizó para eso, se promovió durante un par de días, pero no llevó, o sea, no fue el resultado que se estaba promoviendo, ¿no? Y también se ve cómo esos diferentes actores de la ciudad se van poniendo en juego unos con otros, ¿no? Como pasó con la universidad en relación con la estación de esquí, promoviendo también un gran evento deportivo que a su vez implica unas transformaciones, en este caso en Sierra Nevada, y bueno, pues como son todos los grandes actores de la ciudad que la van modificando según llegan los flujos de capitales. También me ha recordado que esto no es para hablarlo ahora, ¿no? Pero la cuestión de Federico García Lorca, ¿no? Y su imagen creo que también daría para estar aquí hablando varias horas más, y cómo su imagen ha servido también como marca, ¿no? De la ciudad y de ese, ¿no? Ese caramelo cultural, ¿no? Que la ciudad suele poner al turista y tal. Hay un librito muy chulo que habla de eso, que se llama El retablo de la devastación, que está en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, por si alguien quiere comprarlo o consultarlo, también está en su biblioteca. Y para acabar y recogiendo todo lo que estáis comentando, quería preguntaros, si tenéis también la respuesta a esta pregunta, es cómo podría CNT hacer efectiva su lucha de base para este tipo de cuestiones, ya sea para la cuestión ecológica o para la cuestión de la especulación, del turismo, o de la vivienda, etcétera. ¿Y qué reflexiones desde el sindicato deberíamos recoger ante todo esto? Bueno, la CNT es una organización que, además de la defensa económica de los trabajadores y las trabajadoras con carácter inmediato, ¿no? Digamos a corto plazo, pues tiene un proyecto de sociedad, ¿no? Tiene un proyecto de transformación social a largo plazo. Dentro de esa transformación social, pues tiene que tener cabida la cuestión ecológica, en una transformación que vaya en un sentido de cambiar las relaciones ecológicas, las relaciones con la naturaleza, y se van dando, está dentro de la tradición anarcosindicalista, pero se va concretando cada vez más, ¿no? En el Congreso del 2022, ¿no? Se aprobó un acuerdo precisamente en esa línea de reforzar un trabajo dirigido hacia el decrecimiento, la planificación ecosocialista, la transformación ecosocial, etcétera. Entonces, bueno, pues eso se puede concretar de muchas formas. Por ejemplo, tratando de plantear medidas que vayan encaminadas a una transformación del modelo productivo, tanto en una dirección de control sindical de la producción como en su carácter ecológico, ¿no? Nosotros en Ecologistas en Acción hemos tenido diálogo con trabajadores de CGT, de la estación de esquí, que tienen una sección sindical, pensando en cómo se puede pensar en la transformación de ese espacio, igual que la transformación de la industria, ¿no? Igual que en otros sitios pues hay compañeros de diferentes secciones sindicales pensando cómo la industria del automóvil, por ejemplo, pues se puede transformar, ¿no? Desde el anarcosindicalismo en un sentido ecosocial. Pues creo que ese tipo de reflexiones se pueden hacer desde los diferentes sectores. Y también, pues creo que en la medida de las posibilidades, entendiendo que ya la actividad sindicalista cotidiana ya exige mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero en la medida de las posibilidades que se pueda participar en los movimientos de defensa del territorio, pues sería interesante para reforzar el carácter de clase de estos movimientos, ¿no? Evidentemente, la defensa del territorio tiene un carácter interclasista, participan perfiles muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de La Vega, pues hay pequeños propietarios implicados, hay pues muchos actores distintos, y hay una tensión interna, hay una contradicción interna entre ese carácter de clase y esas diferentes tendencias que puede haber. Estar presente en esas luchas y empujar en algunas de esas tendencias y algunos de esos discursos, pues una dirección importante. ¡Qué bonito! Bueno, He apuntado, Le ha salido así del alma. bueno, yo
en primer lugar, eso para el poquito tiempo que llevamos, ¿no? Que ya se estén sosteniendo conflictos laborales en el sector tanto de la hostelería como del comercio, ya me parece que no es poco. Porque, bueno, creo que, por ejemplo, hacer una mesa, ¿no? Donde se pongan en diálogo las distintas experiencias de explotación y tal, no sé si estoy dispuesta a poder defender un proyecto de transformación social, pero sí estoy muy dispuesta a apoyar y sostener el apoyo mutuo y la solidaridad entre la clase trabajadora para mejorar las conquistas laborales que sean posibles en un tipo de empleo como es el del sector turístico, que es tan precarizado, ¿no? En ese sentido, y también por mostrar las contradicciones, ¿no? Y dónde se puede apretar, pues para mí precisamente era esto que decía antes, el hecho de que mientras que otros sectores productivos se alejan de la ciudad, el turismo no se puede sacar de la ciudad, luego ya está aquí. Entonces la ciudad también es un campo de batalla, y del mismo modo que les hablaba, ¿no? De hacer también alianzas en la medida de nuestras posibilidades con colectivos ecologistas, también hacerlos con colectivos sociales y vecinales, sobre todo aquellos que tienen cierta radicalidad política, que luchan contra estas soluciones espaciales e imponen estos nuevos trabajos que también son precarios y desde los que se pueden tejer alianzas, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto de sitios donde ves cómo hay que seguir apretando. La mayoría de las limpiadoras de las viviendas turísticas, ¿no? Están en una situación muy, muy precaria, y todas trabajan en un turno en el que no se puede sacar la basura, porque en Granada te multan si sacas la basura antes de las 8 de la tarde. Entonces, la mayoría de ellas sacan la basura pues cuando terminan su jornada, que puede ser las 3 de la tarde, pero claro, para que no las pillen tirándola en los contenedores, muchas veces lo tienen que tirar en las papeleras. Entonces eso suele crear como ciertos conflictos con los vecindarios, ¿no? Yo creo que una organización laboral fuerte que explicara que las situaciones en las que se les pone muchas veces, tanto a la gente que curra en la hostelería como a la gente que curra en el comercio, ¿no? Que no es que quieran molestar a los vecinos, que no es que, sino que somos parte de lo mismo, es decir, todos estamos afectados por el tipo de precarización, tanto vecinal como de vivienda, como laboral, etcétera, a la que nos somete la presión turística. Y en ese sentido, como en la ciudad, el campo de batalla, pues todo lo que pueda ser una colaboración, ¿no? Para vencer a esta hegemonía con otro tipo de contrahegemonía y tener otra fuerza política y una presencia colectiva fuerte, creo que son pasos no solamente en conquistar derechos laborales para nuestras compañeras, sino también para ir transformando esa sociedad que queremos. No sé si queréis, ya no hay preguntas, sino si queréis alguna cosa que hayáis dejado en el tintero, queréis comentar o... No, agradecer que nos hayáis invitado y nada, a seguir. Pues aquí terminamos este programa de la Plaza de mi Pueblo. Me quedo con la frase de que la ciudad es un campo de batalla, y es el campo de batalla. Simplemente ya para cerrar, agradecer a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, animaros a organizaros sindicalmente en CNT para luchar no solo, como ha dicho Elio, por vuestras condiciones laborales inmediatas, sino por un proyecto de sociedad futuro donde vivamos acorde a los límites ecosociales del planeta y también vivamos en un mundo donde no haya discriminación por cuestiones de privilegio, de explotación y que bueno, dicho esto, también os animamos a ver el conversatorio donde las trabajadoras de nuestro sindicato han hablado de su experiencia, los sectores que están atravesados por este modelo turístico. Y también os animamos a seguir en todas nuestras redes sociales, a seguir nuestra actividad y, por supuesto, a organizaros sindicalmente. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo.